Esta historia inicia con algunos estudiantes dictando las clases de estadística, hasta que uno de ellos llamó la atención de todos al golpear la mesa, y de forma repentina, aquel chico se levantó y golpeó a otro. Cambiamos de escena y nos trasladamos 13 días antes de este evento, donde conocemos a Sei-un, un estudiante de la secundaria de Seúl conocido por ser alguien sobresaliente en las notas. Él se encontraba en el salón practicando algunos ejercicios de matemáticas mientras esperaba a la llegada de la profesora. Después de un rato, ella apareció para informarles a todos los estudiantes que dos chicos ganaron un premio durante la competencia nacional de matemáticas. Y esas dos personas eran Sei-un y Yeon-bin. Sei se acerca a su maestra para recibir el premio, y ella lo felicitó por su logro, aclarando que ganó el primer lugar de la competencia, algo que no hacía muy feliz a Sei. Luego la maestra le dio un premio a Yeon-bin, ya que había quedado en tercer lugar en la competencia, y todos los estudiantes aplaudieron por su hazaña. Tanto Sei como Jun regresaron a sus asientos, y este último miró con envidia a Sei. Después de clases vemos a Jun humillando a un chico tímido de la clase, robándole algo de dinero y haciéndole pasar pena delante de todos con la ayuda de sus amigos. Estas acciones causaron desagrado en Sei, y Yeon se percató de esto, por lo que tomó un zapato y le dio un golpe a Sei para molestarlo. Sei mantuvo la calma y le pidió a Yeon que tuviese cuidado a la próxima. Yeon, por supuesto, se tomó esto como una amenaza y no dudó en confrontar a Sei, contándole que todos los estudiantes de la secundaria, incluido algunos profesores, lo odian, y le recomendó que cuidase sus palabras a partir de ahora. Sei ignoraría su advertencia y le pidió que se largase de su vista, aclarándole que debería de estar estudiando inglés en vez de estar molestando a los demás. De pronto la charla sería interrumpida por la llegada del club de béisbol de la secundaria, quienes entraron al salón por la fuerza para buscar a un chico llamado An Soo-kwon. Este último decidió presentarse frente al club, y ellos le preguntaron si acaso estuvo coqueteando con una chica llamada Soo Na-un. Él afirma esto y trató de calmar al grupo, confesando que Na-un no es su tipo de mujer, pero sus palabras no sirvieron de nada, pues el club toma algunos bates y trataron de golpearlo. Este último esquivó los ataques y venció a cada uno de los beisbolistas con facilidad, al menos hasta que el novio de Na-un le arrojó un bate, lastimándole su hombro. Esto por supuesto enfadó a Soo-kwon, quien no tuvo piedad y noqueó de un golpe al chico. Luego les pidió al club que enviase al joven a la enfermería, ya que muy probablemente le dislocó la mandíbula. Después de que las cosas se calmaran, Soo-kwon notó que Sei lo estaba mirando y se percató que en medio de la pelea tiró algunas cosas de él accidentalmente, así que se las devolvió y se disculpó. Más tarde por la noche, Sei volvió a casa y se encontró con su padre, quien le avisó que tendría que irse de casa por al menos 2 semanas, esto por temas de trabajo, y le dio algunos consejos para que pueda cuidarse. Luego aprovechó la oportunidad para felicitarlo por haber quedado en primer lugar en la competencia nacional de matemáticas, confesándole que se siente orgulloso. A la mañana siguiente en la secundaria, Sei llegaría temprano para estudiar un poco y se encontró con Soo-kwon, quien se quedó a dormir en el salón, algo que se le hizo muy extraño, pero no le dio importancia. Más tarde Sei asistiría a las clases de educación física y decidió trotar por toda la cancha, agotándose con rapidez, y es que él, a diferencia de los demás, no tenía tanta condición física y no tardó en convertirse en la burla de todos los estudiantes, a excepción de Soo-kwon, quien de hecho lo defendió de las críticas e incluso llegó a molestar a Yeon para que dejase en paz a Sei. Luego de las clases de educación física, Sei decidió confrontar a Yeon, pidiéndole que le dejase de molestar, y es que al no estar su padre en casa, ahora podía defenderse sin correr el riesgo de un regaño. Yeon se molestó por la actitud de Sei, así que lo acorraló contra la pared con la ayuda de su amigo, y lo asfixiaron hasta desmayarlo. La intención de Yeon era demostrarle que no podía escapar de él, ni defenderse, y estaba dispuesto a llegar al extremo de acabar con él. Este miró fijamente a Sei, y le pidió que retractase sus palabras, pero él no lo hizo, y antes de que las cosas salieran mal, apareció un profesor, quien detuvo la situación. Después de clases, Sei reflexionó acerca de este asunto, y de pronto escuchó que alguien tocaba la puerta de su apartamento. Era Soo-kwon, quien estaba trabajando como repartidor de pizzas. Él estaba allí porque se enteró de lo sucedido con Yeon y quería protegerlo en secreto, así que para disimular, decidió entregarle una pizza, tratando de ganarse su confianza. Al día siguiente en la secundaria, un nuevo estudiante ingresó a la clase de Sei. Su nombre es Un Bok-seok, y no tardó en integrarse a las exigencias de la profesora. Después de clases, Jung y sus amigos se acercaron a Bum-seok para socializar con él, y se enteraron de que proviene de la escuela Mungan. Esto sorprendió a Yeon y le preguntó si conoce a un tal Ji-won, cosa que Bum-seok negó. De pronto Sei intervino en la charla pidiéndole a Yeon que se apartara, pues estaba sentado en su puesto, pero no le hizo caso. Sei, molesto, tomó su bolígrafo y lo utilizó como arma para amenazarlo. Yeon se puso a la defensiva, y antes de que lo peor pasara, apareció Soo-kwon, quien protegió a Sei. Yeon, quien no deseaba tener problemas con él, decidió retirarse del salón. En otra escena vemos a Yeon en una fiesta con sus amigos y discutieron acerca del comportamiento de Sei. Algunos de sus amigos estaban molestos por esta actitud y querían cobrar venganza. Fue entonces que a Yeon se le ocurrió una idea y propuso un plan para arruinar las notas de Sei, así que se reunió con un chico llamado Dae y le preguntó todo acerca del fentanilo, ya que pretendía usarlo en contra de Sei. Dae sospechó de la situación, por lo que investigó y no tardó en descubrir cuál era el plan de Yeon, por lo que emboscó personalmente a Sei y lo puso a prueba para conocerlo un poco, notando que él estaba a punto de convertirse en alguien agresivo, y lo dejó marcharse. Yeon llevó a cabo su plan en contra de Sei. Para iniciarlo tuvo que hacerse amigo
amigo de Boom-seok, amenazándolo con su pasado y le pidió que drogase a Sei con el fentanito. En pleno examen, Seok drogó a Sei y los efectos del fentanilo no tardaron en presentarse. Después de los exámenes, Sei pudo recuperarse de los efectos y golpeó la mesa, dispuesto a cobrar venganza. Miró a Boom-seok y él disimuladamente le confesó que el culpable fue Jeong. Sei se levantó de su asiento y clavó su bolígrafo en la mano de uno de los amigos de Jeong. Luego con un libro golpeó en la cara de Jeong, aturdiéndolo, pero no se conformó con eso, así que lo acorraló contra la pared y lo golpeó repetidas veces, rompiéndole la nariz. Jeong cayó al suelo, quedando gravemente herido, y Sei estuvo a punto de rematarlo. Deseaba con todas sus fuerzas cruzar esa línea, pero Soo-hoon lo detuvo. Él trató de hacer razonar a Sei, pero este último no le escuchó, le arrojó unos cuantos lápices y lo atacó con una silla. Soo-hoon no dudó en defenderse, desarmando a Sei, y lo detuvo a tiempo hasta que llegara un profesor, quien regañó a todo el salón por el escándalo. Por la noche, Jeong fue internado en un hospital para curarse de sus heridas, y la madre de este se contactó con Sei para pedirle explicaciones. Él asistió al hospital, pero no fue solo, iba con la compañía de su profesora. Ya en la habitación, Sei utilizó la mochila de Jeong para delatarlo, sacando todas las drogas que él tenía y le contó todo lo que pasó. Aquí nos enteramos de que la familia de Jeong es una de las más importantes de Seúl, por lo que si el país se entera de lo que hizo Jeong, perderían su reputación familiar. Así que decidieron ignorar el asunto para que no saliese a la luz. Al día siguiente, los amigos de Jeong confrontaron a Sei y le advirtieron que tendrían una pelea después de clases. Sei no se dejó intimidar, así que decidió llevarse al grupo hasta los baños. Sei sacó su bolígrafo y estuvo a punto de iniciar una pelea, pero decidió no hacerlo al ver el miedo de los chicos y simplemente los convenció de que no lo molestaran. Luego de esto regresó al salón y Soo-hoon lo acompañó en su soledad. Mientras tanto, en el hospital, Dae visitó a Jeong, pues se había enterado de lo sucedido y le comenta que si quiere cobrar venganza puede contratarlo y él se encargará de Sei. Jeong no lo dudó y le pagó a Dae para que le diese una paliza. Por la noche, Sei se reencontraría con Soo-hoon y se disculpó con él por haberlo atacado. Soo-hoon bromea con él, mencionando que si quería disculparse, entonces debía invitarlo a comer. A la mañana siguiente, Sei invitó a comer a Soo-hoon, demostrando que de verdad deseaba disculparse. Él aceptó la invitación de Sei y almorzaron juntos. Sei aprovechó esta oportunidad para preguntarle a Soo-hoon del por qué duerme en el salón y amanece allí al día siguiente. Él le cuenta que su casa queda muy lejos y por si fuera poco, su trabajo de repartidor lo deja muy agotado, por lo que prefiere dormir en la secundaria para no faltar a clases, y ambos charlaron durante todo el almuerzo. Después de clases, Boom-seok decidió ir a buscar a Sei para disculparse con él por haberlo drogado, pero él no lo perdona. Más tarde, Sei se encontró en la calle con Jeong y la pandilla de Suk-dae. El grupo no quería enfrentarse a Sei, más que nada porque se veía demasiado débil y no querían abusar de su fuerza. Dae decidió ser suave con Sei, es que no tenía intenciones de lastimarlo realmente, solo cumplía con el contrato de Jeong y le dio una bofetada a Sei. Toda esta situación ocurriría en plena calle y Boom-seok lo presenció, por lo que llamó a Soo-hoon para que protegiese a Sei. Él en un principio se negó, así que Boom-seok le ofreció dinero para que actuara. Soo-hoon aceptó y acudió en la ayuda de Sei. Mientras tanto, los pandilleros llevaron a Sei hasta un callejón donde trataron de golpearlo, pero él se defendió, consiguiendo lastimar a varios de ellos. Sei, con la ayuda de sus conocimientos en física y de algunos objetos, pudo derribar a todo el grupo y trató de escapar, pero Seok-dae lo alcanzó. Jeong aprovechó la oportunidad para darle una paliza. Para la suerte de Sei, Soo-hoon llega a tiempo y derribó a Jeong de una patada. Dae supo de inmediato que Soo-hoon sabía artes marciales, así que lo atacó con técnicas marciales. Ambos lucharon en igualdad de condiciones, aplicando todo tipo de llaves, pero el enfrentamiento terminó en un empate cuando Jeong decidió tomar una botella y pretendió lastimar a Sei, cosa que molestó tanto a Soo-hoon como a Dae, quienes intervinieron de inmediato. Dae decidió romper su contrato con él y se fue. Soo-hoon aprovechó la oportunidad para irse también, llevándose a Boom-seok y a Sei a un restaurante para mantenerlos seguros. Fue en ese local donde Sei decidió agradecerles a ambos por salvarlo y cenó con ellos, donde poco a poco empezó a tenerles más confianza. Por otro lado, Seok-dae se contactó con el jefe de su pandilla y le contó de lo sucedido, usándolo como excusa para explicar su ausencia en el trabajo. El jefe no tardó en enojarse con Dae, ya que su ausencia perjudicó las ventas de drogas, así que lo golpeó en la mano hasta fracturarlo. Varios días después, vemos a Sei, Boom-seok y Soo-hoon jugando juntos en el billar. Los tres disfrutaban un momento amistoso, del cual Sei salió ganando, y después del juego, Boom-seok invitó a Sei a beber un poco, pero él lo rechazó, aclarando que necesita estudiar para el próximo examen. Soo-hoon le insistió en que los acompañase, pero al ver que Sei no pretendía cambiar de opinión, decidió dejarlo tranquilo. Mientras tanto, en el hospital, Dae visitaría a Jeong. Este último se sorprendió al verlo con el brazo fracturado y le preguntó al respecto. En ese momento apareció el jefe de la pandilla, quien menciona que esa fractura la ocasionó él por su imprudencia y decidió pedirle información acerca de Sei. Por otro lado, Sei regresaría a su casa, pero fue alcanzado por una lluvia, así que compró un paraguas para no mojarse y por casualidad se encontraría con una chica, la misma que acompañó a Dae en aquel callejón. Ella decidió acercarse a Sei y lo invitó a cenar para disculparse con él e intercambiaron números. Al día siguiente, Jeong se acercó a Sei para hablar con él, mencionándole que necesita charlar con urgencia. Sei, sospechando de que tal vez podría ser una trampa, decidió llevar a sus amigos para no estar solo. Los cuatro
cuatro se reunieron en el laboratorio de la secundaria. Ahí el bravucón les pidió ayuda, explicando que necesitaba que hablen con su abogado para testificar que la droga no era fentanilo. En un principio, Sei no quería testificar, pero fue convencido por Boom-seok, así que lo acompañó hasta un estacionamiento. Boom y Soo-hoon decidieron acompañar a Sei, ya que en el estacionamiento conocerían al líder de la pandilla de Dae. Él los amenazó con enviarlos a la cárcel por golpear a Seok-dae, revelando que él es una persona que no tiene seguro de vida, por lo que según la ley deben pagar una multa de $15,000. Soo-hoon no dudó en intervenir, negándose a pagar la multa. Esto por supuesto enojó al jefe, quien sacó una navaja y le hizo un corte en el brazo como amenaza, y aclara que solo tienen 3 días para pagar la multa, de lo contrario serían asesinados junto a sus familias. Sei estuvo dispuesto a pelear, pero decidió no hacerlo al ver que entre los pandilleros se encontraba aquella chica de la tienda, y con esto se le ocurrió un plan. En el primer día ignoró a las pandillas, poniéndolos a prueba para saber si sus amenazas son reales, y fue así ya que el Boom-seok y Soo-hoon fueron vigilados por grupos en todo momento. Así puso en marcha la fase 2, y se reuniría con la misma chica de la tienda en un restaurante. Allí le preguntó por la identidad del jefe, y ella le cuenta que su nombre es Jil-soo, y le recomendó que tuviese cuidado de no molestarlo, ya que él es un sicario de un gángster de Seúl. Sei tuvo dudas al respecto, y le preguntó sobre qué pasaría si decide no pagar la multa. Ella revela que aunque sí la pague o no, él encontrará alguna excusa para sacarle dinero. En el segundo día, Boom-seok se reunió con Sei y Soo-hoon para contarles que ya tiene los $15,000, los cuales obtuvo al vender un reloj de su padre. Ambos le recomendaron que mejor devolviese el dinero, aclarando que en secreto han estado investigando los crímenes de Jil-soo y descubrieron que él obliga a los estudiantes a trabajar como vendedores de drogas, y por si fuera poco, consiguieron pruebas de esto, por lo que pueden enviarlo a la cárcel sin problemas. Y esta red de tráfico lo logra gracias a una página web del casino, en donde solo estudiantes pueden apostar, pero este casino es un fraude, ya que lleva a las personas a las pérdidas, y cuando entran en quiebra es cuando aparece Jil-soo para manipularlos. Después de clases, los tres saldrían a comer, pero Soo-hoon podía ver a lo lejos a un grupo de pandilleros armados, y esto les dio una idea, por lo que le pidió a Sei que estuviese listo para llamar a la policía, explicando que él llevará a los oficiales hasta la base de drogas de Jil-soo. Luego de eso, Soo-hoon fue con los pandilleros convenciéndolos de que podía ayudarlos a ganar dinero, y este plan funcionó, ya que fue escoltado por los pandilleros en una camioneta negra. Seok-dae y la chica decidieron separarse del grupo, afirmando que buscarán a Boom-seok y a Sei para asegurarse de que no hicieran nada raro, pero esto por supuesto es una excusa. Cuando pudieron separarse, decidieron ayudar a Sei con la ubicación para la policía, ya que ellos no estaban de acuerdo con las formas de actuar de Jil-soo. Mientras tanto, Soo-hoon fue llevado hasta la base de los pandilleros, donde le fue dando información a Sei de todo lo que veía, y a su vez ganaba tiempo para que viniese la policía. Pero su plan salió mal, ya que Jil-soo lo descubrió, así que lo noquea con la ayuda de un bate y se contactó con Dae. Para la sorpresa de Jil-soo, alguien llamó a la puerta de la base y al salir se encontró con Boom-seok, quien trató de pagarle la multa. Jil-soo vio la oportunidad en esto, así que lo tomó como un rehén. Más tarde la policía llegó hasta la base, la cual reconocieron de inmediato y no dudaron en abandonar la zona, dejando a Sei a su suerte. Este último supo que la policía estaba comprada por las pandillas, por lo que debía resolver todo solo. Sin dudarlo, Sei se infiltró en la base, descubriendo que allí ya se encontraban Boom-seok y Soo-hoon, por lo que supuso que ellos se convirtieron en rehenes. Por otro lado, Seok-dae recibió la llamada de Jil-soo, quien le pidió una reunión de inmediato. Él decidió asistir, siendo acompañado por Jong-ji, así se llama la chica de la tienda, y ella supo que el primer plan de Sei salió mal, así que le envió a él su ubicación GPS para que informase a la policía de nuevo. Sei intentó confiar de nuevo en los oficiales, esperando que esta vez no fueran corruptos. Más tarde, Seok-dae se reuniría con Jil-soo en una tienda abandonada, donde trató de conseguir tiempo para Sei, y lo haría iniciando una pelea, la cual perdió, y Jong-ji fue llevada hasta la parte trasera de la tienda donde estaba a punto de ser ejecutada por traición. Seok-dae intervino a tiempo, arrojando a Jil-soo en contra de una pila de objetos, y lo retó a un duelo 1 contra 1. Jil-soo por orgullo acepta el duelo, y se enfrentó a muerte con Seok-dae, apuñalándolo en la pierna. Antes de que las cosas escalaran, aparecería Sei, quien logró engañar a Jil-soo y pudo desatar a Soo-hoon con su ayuda, y se enfrentaron a toda la pandilla, logrando vencerlos a todos. Para la suerte de Sei, un oficial apareció en la escena, y se trataba de un policía real, quien arrestó a toda la pandilla, a excepción de Jil-soo, Jung-ji y Seok-dae, quienes escaparon por caminos diferentes. Sei decidió perseguir a Jil-soo, y cuando lo alcanzó trató de pelear con él, pero no era rival, al menos hasta que apareció Soo-hoon para ayudarlo. Ambos lucharon a muerte contra Jin-soo, quien era superior a ambos en habilidades, pero gracias a una estrategia de Sei, pudieron noquearlo con una piedra. Mientras tanto, Seok-dae sería alcanzado por la policía y decidió entregarse para proteger a Jong-ji. Por la noche, Jil-soo, Seok-dae y la pandilla fueron llevados a la cárcel, mientras que Sei y Boom-seok fueron a la comisaría para testificar. Luego de los informes, Seok-dae le pidió a Sei la oportunidad de comer juntos algún día, y él accedió. Mientras
Mientras tanto, Bum-suk fue llevado por la policía hasta la sala de interrogatorios, donde se encontraría con Jul-soo, y el comisario le dio la orden de golpear a Jil-soo, explicando que es una petición directa de su padre, y se nos revela que Bum-suk es hijo del legislador Oh Jin-woo. Sei, por otro lado, visitó a Sun-hoon en el hospital, y Jong-ji lo acompañó para hacerse amiga del grupo. Los tres charlaron un poco, y Sei, para agradecerles a ambos por su ayuda, decidió prepararles una cena. Al día siguiente, Bum-suk, Su-hoon y Sei fueron hasta un karaoke, donde Bum-suk se sentía asustado. Sei notó su incomodidad, así que le preguntó al respecto, pero él no contestó. De pronto, un grupo de chicos entró por la fuerza a la cabina, con la intención de saludar a Bum-suk. Sei sospechó de la situación, así que pudo sacar pacíficamente a los chicos, y trató de interrogar a Bum-suk, pero no obtuvo respuestas. Un día en la secundaria, Bum-suk sufrió una crisis, y empezó a tratar mal a todas las personas a su alrededor. Su-hoon y Sei trataron de calmarlo, pero no tuvieron éxito, y en los siguientes días, Bum-suk desapareció. Esto por supuesto preocupó al grupo, quienes trataron de buscar información sobre él. Una semana después, encontraron la casa de Bum-suk, así que lo visitaron por sorpresa, y lo retuvieron allí para que confesara sobre lo que sucedía. Bum-suk no tuvo de otra que contestarles que hace años sufría bullying en la escuela y no podía defenderse. Cuando trató de hacer justicia, sufrió consecuencias, y eso le generó un trauma, uno del cual nunca pudo recuperarse, y menciona que aquellos chicos que interrumpieron el karaoke son las mismas personas que le hacían bullying. Su-hoon, molesto por la historia, le pidió a Bum-suk que los reuniera, explicando que hará lo posible para que lo dejen en paz. Por la noche, el grupo se reunió con ellos, y los amenazan para que dejen en paz a su amigo, pero ninguno estuvo de acuerdo con esto, y Bum-suk, en un ataque de ira, no dudó en golpear a uno de los acosadores. El chico no se dejó intimidar y trató de pelear con Bum-suk. Su-hoon se dio cuenta de que él iba con la intención de matar a su acosador, así que lo detuvo y lo sacó del karaoke para calmarlo. Bum-suk se molestó con él por haber detenido la pelea, y esto desencadenó una fuerte discusión. Sei tuvo que intervenir para tranquilizarlos, pero de nada sirvió, ya que Bum-suk regresaría a su casa. En el camino se encontraría con sus acosadores, quienes lo emboscaron para darle una paliza. Para su suerte, algunos pandilleros de la secundaria se encontraban allí y no dudaron en protegerlo, ya que le guardaban respeto por lo sucedido con Jil-soo, y le dieron una golpiza a los acosadores. Luego de eso, Seok invitó a los pandilleros a una discoteca como agradecimiento y empezó a emborracharse. Quería desahogarse un poco y como consecuencia empezó a dar en malos pasos con los pandilleros. Al día siguiente, Seok llegó tarde a la clase y pasó tiempo con los pandilleros, algo de lo cual se percató Sei, y él no dudó en confrontarlo en uno de los pasillos, queriendo saber del por qué su camino se está desviando. Seok lo ignoró por completo. Después de clases, vemos a Seok en la discoteca de nuevo, pasando rato con los pandilleros, y para su sorpresa se encontró con Jeong. Él no se mostró hostil, de hecho trató de hacerse amigo de Seok, e incluso le preguntó de por qué ya no pasa tiempo con Sei y Su-hoon. Seok le cuenta que se separó de ellos por sus problemas con Su-hoon, pues no le gusta que él sea muy mandatario. Jeong pudo comprender su situación y se limitó a beber con él. Al día siguiente, durante el almuerzo de la secundaria, Seok y los pandilleros trataron de saltarse la fila para comer de una vez. Esto por supuesto molestó a Su-hoon, quien confrontó a los pandilleros, logrando intimidarlos. Luego le pidió a Seok que hiciera fila como todos los demás, pero él se negó, incluso llegó a desafiar a Su-hoon. Este último consideró una falta de respeto las acciones de Bum-suk, así que lo empujó en contra de una mesa. Sei rápidamente intervino tratando de calmar las cosas, pero no lo logró. En su lugar, Seok abandonó la cafetería y le preguntó a los pandilleros por una persona que pudiese darle una paliza a Su-hoon. Uno de ellos le menciona a un hombre llamado Woo-jong y le cuenta que es un luchador de UFC novato. Bum-suk no lo dudó y lo buscó para contratarlo. Woo-jong aceptó su oferta y Bum-suk le pidió que lo golpease este mismo sábado, ya que es su cumpleaños. Woo-jong accedió y buscó personalmente a Su-hoon más tarde. Por la noche, Bum-suk, con la ayuda de Jong, le cortaron los frenos a la moto de Su-hoon, esperando que sufriese un accidente, cosa que sucedió. Al día siguiente, Su-hoon llegó a la secundaria herido y supo de inmediato que el responsable de este accidente fue Seok, pero decidió no hacerle nada. Tiempo después, en el cumpleaños de Su-hoon, tanto Sei como Jong-ji se reunieron en una casa para preparar su cumpleaños. De pronto, ella recibió algunos mensajes de Bum-suk, quien le pidió verse a solas. Jong-ji, a diferencia de Sei y Su-hoon, aún seguía confiando en él, así que fue a verlo. Sin embargo, fue una emboscada por la pandilla de Jeong. Algunas horas después, Sei y Su-hoon estaban celebrando el cumpleaños y les pareció raro la ausencia de Jong-ji. Sei, sospechando que algo malo pudo haber pasado, decidió llamarla y ella no contestó. Pronto el celular de Su-hoon llegó una amenaza. Se trataba de un mensaje del propio Bum-suk, quien enviaba una foto de Jong-ji como rehén. Sei se sorprendió por esto, así que ocultó estos mensajes de Su-hoon y abandonó el cumpleaños para ir a buscar a Bum-suk. Y es que desde el incidente de Jil-soo ha estado entrenando con Su-hoon, aprendiendo a pelear. Más tarde, en un edificio abandonado, aparecería Sei. Estaba molesto por toda esta situación y deseaba pelear con Bum-suk personalmente, y es que él en el fondo estaba enamorándose de Jong-ji. Sei se reunió con la pandilla y logró distraerlos el tiempo suficiente para rescatar a Jong-ji e intentó escapar con ella, pero no lo logró, ya que Jeong y su grupo lo alcanzaron. Sei no tuvo de otra que pelear con ellos en una escalera, dándole tiempo a Jong-ji para huir. El enfrentamiento fue por todo el edificio, acabando en un espacio abierto donde Sei pudo ganarle a Jeong y a su grupo. Estaba listo para mandarlos al hospital, pero se detuvo cuando
apareció Won Jong, quien le preguntó a Sei del por qué Soo-hoon no asistió. Él no contestó y en su lugar se enfrentó a Won Jong. Este último esquivó todos los ataques de Sei y lo derribó en el suelo con un golpe. Jong aprovechó la oportunidad para tomar una palanca y golpeó hasta el cansancio a Sei. Bum-seok trató de detenerlo, pero Jong no le escuchó y siguió torturando a Sei hasta dejarlo gravemente herido. Luego de eso abandonó el edificio, burlándose de Sei por creer que esta vez ganaría. Cambiamos de escena y vemos a Sei despertando en una ambulancia. Este a duras penas seguía con vida y como pudo llamó a Bum-seok para pedirle que no volviese a contactarse con Won Jong, explicando que si la pelea ocurre perderá para siempre la amistad con Soo-hoon. Y para su sorpresa no obtuvo respuesta de parte de Bum-seok, quien decidió colgarle, queriendo seguir adelante con su plan, aun si eso lo estaba destrozando por dentro. Luego se nos muestra un poco del pasado de Sei, y es que aquella golpiza de Jong lo despertó de algunos malos recuerdos de su infancia, donde sus padres discutían constantemente porque era incapaz de defenderse de sus acusadores, y estas discusiones arruinaron a su familia, por lo que intentó refugiarse en las matemáticas, estudiándolas para escapar de sus problemas. En el presente, el padre de Sei aparecería en el hospital para preguntarle a este último del por qué estaba tan herido, pero él se negó a contestarle. Esto enfadó a su padre, quien le menciona que lo cambiará de secundaria para protegerlo. Lo mismo sucedería con Bum-seok, ya que su padre se enteró de lo que hizo y como castigo quería enviarlo a Filipinas a estudiar. Durante varios días, tanto Sei como Bum-seok faltaron a clases, algo que se le hizo muy extraño a Soo-hoon, quien fue a ver a Jong-ji para preguntarle al respecto. Ella se negó a contestarle del asunto, lo que obligó a Soo-hoon a tener que enfrentarse a las pandillas buscando información al respecto, y gracias a ello se enteró de todo lo que sucedió. Soo-hoon intentó rastrear la ubicación de Sei y lo logró, así que fue a visitarlo queriendo saber cómo estaba, pero notó que él no quería hablar del asunto, lo que lo hizo sentirse culpable y se marchó. Mientras tanto, en la casa de Bum-seok, este último sufriría una golpiza por parte de su padre, quien estaba molesto por todas las cosas que hizo y lo pateó en el suelo hasta dejarlo herido. Esto enfureció a Bum-seok, quien huyó de su casa para desahogarse. En ese momento recibió un mensaje de Soo-hoon, quien le pedía verlo. Bum-seok no quiso arriesgarse, por lo que llamó a Woo Jong y le dio la ubicación de Soo-hoon pidiéndole que se deshiciera de él. Al mismo tiempo, Sei se enteraría de lo que estaba sucediendo gracias a Jong-ji y no dudó en ir a socorrer a Soo-hoon. Quería evitar a toda costa que él se enfrentara a Bum-seok. Mientras tanto, Soo-hoon fue hasta una sala de boxeo donde se encontraba Woo Jong, la pandilla de Jong y el propio Bum-seok, quienes lo esperaban allí para una pelea campal. Soo-hoon ignoraría por completo a los pandilleros y se paró cara a cara con Bum-seok, regañando a este último diciendo que debía de utilizar su poder para herirlo a él y no a Sei, aclarando que él no tenía nada que ver con los problemas que estaba pasando. Luego de eso se disculpó con Bum-seok por haberlo tratado mal, sin embargo no puede perdonarlo por lo que hizo, y le pidió que se disculpase con Sei y Jong-ji. Bum-seok se molestó por esto, ya que no toleraba que alguien más le diese órdenes, así que se negó a disculparse, afirmando que él no ha hecho nada malo, y todo lo que ocurre son las mismas consecuencias de sus acciones. Soo-hoon trató de tener paciencia con él, intentó hacer que se disculpara por todo, pues realmente no quería pelear, pero Bum-seok lo rechazó de nuevo. Soo-hoon no tuvo de otra que decirle que acaba de iniciar una pelea en la que saldrá malherido. Después de estas palabras, le dio el primer golpe a Bum-seok, tirándolo al suelo. En ese momento apareció Woo Jong, retándolo a un duelo. Soo-hoon lo reconoció. Después de todo, ambos fueron compañeros de pelea, pero por sus diferencias se separaron y se convirtieron en enemigos. Soo-hoon aceptó el duelo y sin dudarlo golpeó a los pandilleros para entrar en calor. Cuando estaba listo, se subió al ring de boxeo para luchar con Woo Jung. Este último decidió transmitir su pelea en vivo por internet. Ambos se tomaron un tiempo para prepararse y cuando estuvieron listos, la pelea da inicio. Ambos tuvieron un intercambio de golpes intensos, del cual Woo Jung salió ganando por poco, dándole una patada justo en la pierna donde él tuvo una lesión hace poco tiempo. Soo-hoon soportó el dolor y poco a poco se dejó llevar por la ira, tirando al suelo a Woo Jung, donde le dio unos cuantos golpes de forma brusca. Luego de eso, se separaron para iniciar otro intercambio de golpes, donde esta vez Soo-hoon ganó, derribando a Woo Jung con un gancho. Aprovechó la oportunidad para intentar rematarlo, pero uno de los pandilleros intervino para derribarlo en el suelo. Woo Jung no desaprovechó este momento y le dio una fuerte patada en la cara a Soo-hoon, aturdiéndolo. Bum-seok y los pandilleros decidieron unirse, dándole una patada grupal a Soo-hoon para humillarlo. Sin embargo, Bum-seok terminó pasándose de fuerza, dándole un mal golpe. En ese momento aparecieron los guardaespaldas de Bum-seok para llevárselo a Filipinas, pero él se resistió. Uno de los pandilleros notó que el cuerpo de Soo-hoon estaba muy rígido y por curiosidad lo revisó. Para su sorpresa, él dejó de respirar y le informó de esto a todos. Bum-seok no podía creer la noticia y se acercó al cuerpo de Soo-hoon para comprobarlo, confirmando que dejó de respirar. Esto lo asustó y trató de despertarlo, pero sin éxito. Los guardaespaldas de inmediato sacaron a todos del lugar para tratar de silenciar el suceso. Por otro lado, Sei regresó al mismo edificio donde recibió la golpiza de Jeong. Tenía esperanzas de encontrar a Soo-hoon, sin embargo, no lo consiguió. Más tarde, uno de los secretarios del padre de Bum-seok llamó a unos detectives corruptos para que el asunto no saliese a la luz. Bum-seok, por otra parte, fue castigado por su propio padre, quien lo golpea en casa y le comenta que lo mandará a matar una vez que llegue a Filipinas, esto por haber manchado
manchado su reputación con sus decisiones. Al día siguiente, Sei fue temprano a la secundaria para encontrarse con Soo-Hoon, pero él no estaba allí, pensó que tal vez iba a llegar tarde, por lo que continuó con su rutina, al menos hasta que recibió una llamada de Young-ji, quien le avisó de lo que pasó con Soo-Hoon, explicando que él está atado en una máquina de emergencias en el hospital. Sei no lo duda, abandona las clases para irse al hospital. Allí conoció a la abuela de Soo-Hoon, quien lo saludó, comentando que lo conoce porque Soo-Hoon habla mucho de él, y esto quebró la calma de Sei, quien empezó a llorar al ver el estado de su amigo. Más tarde Sei se quedó en la habitación de Soo-Hoon junto con Young-ji. Esta última le pidió que regresara a estudiar, pues dentro de poco iban a hacer los exámenes finales. Sei decidió dejar a Young-ji cuidando a Soo-Hoon y abandonó el hospital, y poco a poco el rencor lo iba consumiendo y decidió tomar venganza. A la mañana siguiente, Sei fue a la secundaria, pretendía buscar a las pandillas personalmente, así que buscó a uno de ellos y le preguntó por la ubicación de Yeon. Él se la entregó y le emboscó en su salón. Allí golpeó a Yeon hasta el cansancio, tomando venganza por la paliza de la anterior vez, y le preguntó por Wo. Él le comenta que se encuentra en el gimnasio de la secundaria. Sei buscó un palo de hierro y se infiltró en el gimnasio, donde se encontró con Wo y lo atacó por la espalda. Para su sorpresa, él esquivó el golpe, pues esperaba una venganza, y empujó a Sei en contra de las pesas. Este último, a pesar de estar en el suelo, pudo derribar a Woo-Young y trató de asfixiarlo con unas cuerdas. Él desesperadamente intentó liberarse, consiguiéndolo por poco. Woo-Young le dio unos cuantos golpes a Sei, pero él, por la furia, no sintió los daños. En su lugar contraatacó, logrando quebrarle una pierna a Wo con la ayuda de una pesa. En ese momento, Sei se enteró de que Bum-seok estaba en la secundaria, así que lo buscó personalmente, llevándose un extintor como arma, y luego entró al salón. Los pandilleros, al verlo, supieron que él iba a tomar venganza, así que lo atacaron en grupo para proteger a Bum-seok, pero Sei con el extintor se deshizo de ellos, quedando únicamente con Bum-seok de pie. Sei lo tira al suelo e intenta golpearlo, pero no tenía el valor de dañarlo, así que abandonó el salón. Por casualidad, se encontraría con el padre de Seok y pasó de largo, abandonando por su cuenta la secundaria. Más tarde, Sei visitaría a Soo-Hoon en el hospital, teniendo la esperanza de que él pudiera despertar. Tiempo después, vemos a Seok yendo a Filipinas a estudiar, mientras que Sei tuvo consecuencias por culpa del padre de Seok, quien utilizó su poder para hacer que todas las secundarias rechazaran a Sei y no pudiese estudiar. Sin embargo, solo una secundaria lo aceptó, la secundaria Euyang, la cual es conocida por ser un nido de pandilleros violentos. Sei asumió el riesgo y estudió allí. En su primer día se reencontró con uno de los amigos de Yeon y él reconoció a Sei, por lo que intentó intimidarlo, pero para su sorpresa, Sei ahora es mucho más violento y no dudó en defenderse utilizando su polígrafo, dejando en claro que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Terminando hasta aquí la primera temporada de Weak Hero. Fin. Bueno, banda, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Si es así, me pueden dejar un like y compártanlo con sus amigos para que lo vean. Tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada. Ahora sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.